Este muchacho tenía un carácter pésimo y su padre, queriéndolo corregir, le dio un saco de clavos y le dijo: vas a clavar un clavo en la cerca del jardín por cada vez que pierdas la paciencia o te disgustas con alguien. El primer día, 37 clavos. Y día a día disminuyó la cantidad de clavos. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no clavaba ningún clavo nuevo. Entonces fue a ver a su padre y le dice: papá, ya no clavo ningún clavo. Su padre le dice: bueno, ahora es el momento de quitar un clavo por cada día que no pierdas la paciencia. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que había quitado todos los clavos de la cerca. El padre condujo a su hijo hasta la cerca y le dijo: hijo, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado en la cerca. Ya nunca será como antes. Así es cuando discutes con alguien, cuando le dices cualquier cosa ofensiva, le dejas una herida como esta. En este día vamos a tocar algo sobre esto. Vamos a hacer un fuerte énfasis referente a la forma de cómo debemos vivir la vida cristiana. Vamos a iniciar esta mañana nuestra disertación. Le voy a platicar la historia de un muchacho. Este muchacho tenía un carácter pésimo, un mal carácter. Y su padre, queriéndolo corregir, le dio un saco de clavos y le dijo: vas a clavar un clavo en la cerca del jardín por cada vez que pierdas la paciencia o te disgustas con alguien. El primer día, ¿cuántos clavos creen que clavó? 37 clavos. Durante la semana siguiente se concentró en controlarse y día a día disminuyó la cantidad de clavos en la cerca. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no clavaba ningún clavo nuevo. Entonces fue a ver a su padre y le dice: papá, ya no clavo ningún clavo. Su padre le dice: bueno, ahora es el momento de quitar un clavo por cada día que no pierdas la paciencia. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces en un día perdemos la paciencia? ¿Verdad? Le dice: ahora tienes que quitar un clavo. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que había quitado todos los clavos de la cerca. El padre condujo a su hijo hasta la cerca y le dijo: hijo, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado en la cerca. Ya nunca será como antes. Así es cuando discutes con alguien, cuando le dices cualquier cosa ofensiva, le dejas una herida como esta. Puedes clavar una navaja a una persona y después retirarla, pero siempre quedará la herida. No importan las veces que les pidas perdón, la herida permanecerá. Igualmente, una herida provocada con las palabras hace tanto daño como una herida física. Amados hermanos, es muy importante comprender el daño que puede ocasionar un mal carácter. El perjuicio de un testimonio no cristiano, el deterioro para otras personas, de ver familias que dicen ser cristianas pero no siguen los lineamientos de Dios. En este día vamos a tocar algo sobre esto. Vamos a hacer un fuerte énfasis referente a la forma de cómo debemos vivir la vida cristiana.
En cierta ocasión me pasó un caso que iba a evangelizar una persona y esta persona estaba esperando el camión y me acerqué a platicar con ella y le dije que quería hablarle del amor de Dios, que era cristiano. Me dice, ¿cristiano? Me dice, no, a mí no me hable del cristiano, me dice, porque yo tengo mi nuera que es cristiana y es de lo peor. Se da cuenta del testimonio, ¿verdad? ¿Cómo podríamos abordar eso? A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero es muy importante nuestro testimonio. Así es que no pude platicar con la señora porque llegó el camión y se subió. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Será que hemos entendido de las partes más importantes de lo que significa ser cristiano? El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, tratar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como superiores a nosotros mismos. También el Señor Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es algo complicado. Amad pues a vuestros enemigos, ama al que te hace mal, ama al que te hace daño. Miremos Marcos 12:31. Marcos 12:31. Dice el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto no hay otro mandamiento. Amados hermanos, el amor cubre multitud de pecados. Acuérdense que en el amor se encierra toda la ley. Entonces no hay nada, hermanos, como amar. El amor es el arma más poderosa que existe, hermanos. ¿Podría decir usted, yo amo al que me odia? ¿O yo amo al que me trata mal? Si esta es la base del carácter de un cristiano, ¿por qué no lo aplicamos a nuestra vida? Esto significa, amado hermano, que no hemos entendido cómo debemos llevar nuestra vida como discípulos de Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en este mundo? Si yo a usted le preguntara, ¿verdad? ¿Cuál debe ser esa actitud nosotros como cristianos que hemos recibido a Cristo? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe ser nuestro testimonio? A ver, un voluntario. A ver usted, hermano. Poniendo en práctica el fruto del Espíritu. Entonces, fíjese, sí es importante el fruto del Espíritu. Ahora, poner en práctica, ¿qué significa? Practicar, llevarlo a cabo. Es decir, en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que cultivar ese fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuántos podemos decir, yo tengo ya el carácter de Cristo? ¿Verdad? Ya sabemos qué es el amor, qué es el gozo, qué es la paz, qué es la paciencia. Y a veces nosotros tendemos a medirnos con las personas. Pero en realidad nosotros debemos medirnos con el Señor Jesús. ¿Verdad? Deberíamos decir, bueno, ¿qué tan bueno soy como Jesús? ¿Qué tan buena es usted como Jesús? De 100, calificación de 100 a 0. 70. Bueno. ¿Ah? 60. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? 60. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Se hace un autoexamen y él cuando habla del pecado dice, yo soy el último de los pecadores, el peor. Y a veces nosotros preguntamos, bueno, ¿qué tan buenos somos como el apóstol Pablo?
¿Será que le llegamos a Él? Si Él se consideraba el peor de los pecadores, imagínense nosotros, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, hermanos, autoexaminarnos, es bueno recordar cómo deberíamos comportarnos. La hermana contestó con el fruto del Espíritu, la práctica del fruto del Espíritu. ¿Alguien más? Algo que no sea tan, ¿cómo se llama? Dogmático. A ver, ¿quién me quiere contestar? Usted, hermano, a ver, hermano Juan. ¿Cómo debemos llevar la vida como cristianos? Ajá, muy bien. ¿Ya escucharon, hermano? Bueno, hay que escribir eso y ponerlo en la pizarra ahí, hermano, ¿verdad? No tomar, no hay envidia, tener una sola mujer, ¿no? ¿Qué más? Que no haya pleitos, envidia, celos, muy bien, ¿verdad? Bueno, pues excelente. Gracias, hermano. Pues hoy vamos a hablar un poco del cristiano en este mundo, ¿verdad? Cómo nosotros debemos llevar, cuál debe ser nuestro papel como cristianos en este mundo. Y vamos a ir a las Escrituras, a Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice ahí la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Fíjese lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué somos? La luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagínense si tuviera una ciudad en ese cerro que está al frente, ¿cómo se escondería? No se podría. Algo así nos compara a nosotros, que no podemos escondernos. Hermanos, cuando nosotros salimos a la calle, ¿verdad? Y usted comenta de casualidad por ahí que es cristiana, todos los demás van a estar mirando a ver qué hace, ¿verdad? ¿Qué testimonio le está dando? Entonces, hermanos, tenemos que pensar en eso. Es muy importante, porque los demás, ¿verdad? Le van a estar mirando, usted está en la mira, y si dice las Escrituras que usted es la luz del mundo, imagínense cómo nosotros tenemos que actuar como embajadores, como representantes del Señor Jesús. Como la luz del mundo no nos podemos esconder. Ahora, en Mateo 5:13, mire lo que dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces dice el Señor que somos la sal de la tierra. Es decir, no podemos desvanecernos. Ese es nuestro papel como cristianos en esta tierra. Todos nosotros somos sal y luz en este mundo. Yo le pregunto, ¿por qué será que somos sal? A veces cuando he viajado a Oaxaca, y en Oaxaca hay unas carnes que venden, ¿verdad? Que me gusta sobre todo comer las tlayudas, que son muy ricas, y les lo sirven con una carne bien grande ahí. Y vea, con una tiene, hermano. Entonces, pero esas carnes son especiales porque hay incluso con chile, ¿verdad? Y también normal. Pero usted sabe con qué hacen con esa carne, ¿por qué no se descompone? ¿Ah? ¿Qué usan entonces? Entonces, ¿se da cuenta? Y nosotros somos la sal en este mundo. Entonces nosotros tenemos que, digamos, cuidar que no haya corrupción, ¿verdad? Que no se corrompa las personas. Por eso el Señor Jesús dice que nosotros somos sal en este mundo. Y esto es el verdadero papel del cristiano, porque tanto usted como yo debemos evitar que el hombre se corrompa. Ese es nuestro papel en este mundo, hermano.
somos la sal. Debemos evitar que el hombre se destruya. Tenemos que propiciar que esta sociedad cambie sus prioridades, cambie sus objetivos y cambie su forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice, renueva tu mente, transforma tu mente, cambia tu mente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también tenemos que enseñar a los demás que ellos, ¿verdad?, practiquen eso de la palabra de Dios. Amados hermanos, creo que Dios nos ha transformado a cada uno de nosotros de diferente manera. Y eso llama mucho mi atención porque cuando hablamos, por ejemplo, de neuroteología, cuando hablamos de la plasticidad que hay en el cerebro, cuando hablamos del nuevo nacimiento, nos damos cuenta por qué se produce todo eso. Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿qué hacía usted antes de conocer a Cristo? ¿Qué me respondería? ¿Verdad? ¿Cómo era su vida? A lo mejor era una vida mundana, que andaba de antro en antro, no sé, ¿no? Pero, ¿qué hacía usted? A lo mejor fumaba. ¿Cómo fue su vida, hermano Guillermo? Perdido, mire. Una vez nos tocó con nuestro hermano estar allá en su... ¿Cómo se llama donde viven ustedes ahora? Tepeji. Y fuimos a una casa donde habían eran símbolos satánicos, eran unas estatuas, ¿verdad? De la muerte, algo así, Santa Muerte. Ahí estuvimos rompiendo eso. El hermano nos ayudó ese día, fue muy, muy bonito, ¿verdad? Porque la gente tenía miedo a esos muñecos, tenían esos muñecos de yeso, que era de la Santa Muerte, pero los rompimos ahí, lo quemamos. Qué bueno, hermano, que nos visita, ¿verdad? Son bienvenidos. Entonces, hermanos, si nosotros recordamos cómo éramos antes, ¿verdad? Es algo interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado, hermanos. Dios nos ha cambiado. ¿Cómo era usted, hermano Pedro, antes de conocer a Cristo? Borracho. Bueno, pues los borrachos dicen no heredarán el reino de los cielos. Sí, hermano. Entonces, hermanos, recuerde eso, cuánto el Señor nos ha transformado. Es probable que nos haga falta algunos cambios, ¿verdad? Pero cuánto ya hemos avanzado, hermanos. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que nos hizo cambiar? Eso es algo también importante. ¿Qué fue lo que nos hizo cambiar? Es probable que sea el conocer a Jesús. El reconocer, ¿verdad? Y entender que su obra en esa cruz nos cambia, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando entendemos nosotros que la obra de Cristo y nosotros creemos en esa obra nos limpia, nosotros empezamos a cambiar. Y empezamos a leer la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice, renueva tu mente, transforma tu mente. Y inmediatamente, hermanos, nosotros al leer la palabra de Dios y memorizar las escrituras, nos vamos renovando, vamos cambiando. Por eso usted ahora es otra persona. Analícese y usted se va a dar cuenta cuánto, ¿verdad?, ha cambiado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios nos limpia también, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Cuando usted lee la palabra de Dios, le va limpiando, le va quitando esas ideas negativas, esas costumbres negativas, esas fortalezas que hay en su cerebro, que hay en su mente. También cambiamos o empezamos a cambiar cuando alguien nos comparte el Evangelio. A veces, hermanos, nos alejamos del Evangelio. En mi caso, por ejemplo, fue algo así. Yo, se puede decir que andaba perdido. Y una vez tenía un estudio de grabación, me dedicaba a lo que era la música y todo eso. Llega un hermano de Cuautepec, llamado Fernando. Me llevó unas personas para que le grabara.
Y me dice, Joel, te quiero dar el plan de salvación. Le digo, yo soy cristiano, le digo, nací en un hogar cristiano. No importa, me dice, te voy a dar el plan de salvación. Bueno, está bien, oró por mí. Pero hermanos, la verdad que Dios tiene sus planes. Todos estamos en los planes de Dios. Y hay un tiempo donde Dios nos dice, ¿sabes qué? Hasta acá. Tienes que ahora servirme. Y así fue, hermanos. El Señor nos habla de una forma tan real que dejamos todo para seguir al Señor. Yo creo que eso también ha pasado con cada uno de ustedes. Y el Señor está trabajando. Y cuando entendemos, hermanos, que el Señor es el que nos ha traído acá, porque no somos nosotros los que hemos elegido a Él. Él nos ha elegido a nosotros. ¡Qué privilegiados somos, hermanos! Usted no está aquí por casualidad. Dios tiene un plan para usted. Usted está en el propósito de Dios. Por eso está aquí. Y cuando cumplimos ese propósito, nos vamos. Y cuando no queremos cumplir ese propósito, el Señor nos lleva. Así es que, ¿qué es mejor? ¿Cumplir el propósito? ¿Obedecer a Dios o desobedecerlo? ¿Verdad? Obedecerlo y cumplir el propósito. Porque si usted no hace nada, pues el Señor dirá, ¿para qué está aquí mi hija o mi hijo? Mejor me lo llevo. Entonces, hermanos, tenemos que estar en la obra. Mire, vamos a leer aquí en Romanos 10:14. Romanos 10:14. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien proclame? Amados hermanos, eso es muy importante. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Por ejemplo, donde está nuestra hermana Dolores, Tepeji, ¿verdad? Es como un pueblito donde hay muchas casas. Y ahí yo creo que hay mucho para predicar, ¿verdad? Hablando de Tepeji, ¿abrieron la obra ahí? ¿Usted, en su casa? ¿No? Pensé que ya habían abierto la obra. Bueno, pues es el momento que ustedes, hermanos, estén predicando, porque todo lo que está alrededor, ¿quién nos va a predicar? Por eso es que debemos prepararnos. Como dice ahí, ¿quién les va a hablar el evangelio si no hay quien les predique? Entonces es muy importante, hermanos, que todos, ¿verdad? Todos estemos en la mira. ¿De qué? De compartir el evangelio. Aquí se están dando clases de evangelismo los domingos. ¿Saben cuántas personas vienen? Una persona. Pero aunque sea por esa persona, hermano, esa persona puede ganar almas. Y si usted no gana almas, dice la palabra de Dios, pues bueno, se pierde, porque dice que ganar almas es cosa de sabios. ¿Por qué? Porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Es un alma que puede ser condenada. Y usted puede participar en eso para sacar del infierno a esa persona. Entonces, amados hermanos, es muy importante el evangelismo. El curso está empezando, puede todavía incorporarse. No es nada complicado, es algo sencillo. Así es que puede venir usted a los cursos para que se capacite y se prepare, amado hermano. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien nos predique? Usted es el llamado, usted es el indicado, usted es la sal de este mundo. ¿Por qué será que somos luz? ¿Por qué? Para sacar a la luz el error, para decirle a las personas que están en un error, que están equivocadas, para sacarles de esa ceguera espiritual. En Lucas 6:39 dice el Señor Jesús, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, amados hermanos, es muy importante que usted se capacite, que usted se prepare. Creo que siempre, hermanos, vamos a estar preparándonos.
¿Por qué seremos eternos estudiantes? Nunca vamos a terminar de aprender. Por más que, ¿verdad?, estemos estudiando. Así es esto de la vida cristiana, hermanos, porque es algo maravilloso, es algo muy profundo. Hay cosas que, la verdad, no sabemos todavía, pero Dios nos va iluminando cada día. Por eso, hermanos, un ciego no puede guiar a otro ciego. Es decir, alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo le podrá guiar a otro que conoce menos que él? ¿No? Imposible. Usted no puede guiar a alguien más allá de donde usted ha llegado. Ahí está el problema. Llegará hasta ahí, pero, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado entonces? ¿Hasta dónde queremos llegar? Fíjese, en mi caso, hace más o menos 23 años hice una maestría en ministerios pastorales. Pero después como que el Señor me despertó y me dice, bueno, ya hiciste eso a 20 y tantos años, pues hazte un doctorado. Y bueno, y en eso andamos. Creo que ha sido como una prueba, pero es muy interesante, hermanos, volver a estudiar, volver a las aulas. Es algo maravilloso, porque vamos aprendiendo, conociendo cosas que pues nos hace falta. Aclarando más detalladamente esta porción de las Escrituras, miremos lo que dice nuestro Maestro, el Señor Jesús, referente a las personas ciegas. Mateo 23, 25 al 26. Dice el Señor Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Por qué el Señor Jesús les llama ciego a los fariseos? El Señor Jesús les llama ciego a los fariseos porque ellos enseñaban la ley y eso estaba bien, pero había un problema. El problema era que ellos enseñaban cosas que ellos no hacían. Y eso es lo que el Señor Jesús observó, ¿verdad? Ellos enseñaban, hablaban muy bonito, pero no hacían nada de lo que ellos enseñaban. El versículo 3, Mateo 23, 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Le dice el Señor Jesús en el contexto que estaban viviendo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Fíjese, hagan lo que dicen las Escrituras, lo que ellos hablan, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está el problema, hermano. Esto se refiere actualmente a los falsos líderes, los falsos maestros, los falsos pastores, el cristiano que habla de la palabra de Dios pero no lo lleva a cabo en su vida. Este es simplemente un oidor de las Escrituras. Amado hermano, hermana, si usted quiere ser un buen cristiano, un buen discípulo de Cristo, tiene que ser un hacedor de la palabra. De lo contrario, será un cristiano ciego y no podrá guiar a nadie. Entonces, para sacar a la luz el error, lo primero será prepararnos. Tenemos una iglesia donde hay capacitación. Inscríbase en los cursos que estamos dando. Muy pronto vamos a tener un seminario, ya tenemos maestros que ya pueden estar enseñando, ¿verdad? Entonces pronto vamos a abrir un seminario acá que será algo interesante. Entonces, hermanos, no se olvide, la forma como podemos ser sal y luz en este mundo es siendo cristianos preparados. Si no, ¿cómo podríamos ser sal y luz? No hay forma. Dice las Escrituras en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Fíjese, el pueblo
de Israel, el pueblo escogido por Dios, dice que carece de conocimiento. ¿Qué pasó ahí entonces? Pues fíjese nada más lo que acabamos de hablar, por ejemplo, de los fariseos. Prácticamente ellos conocían, pero no hacían. Entonces ella aquí dice, bueno, mi pueblo es destruido porque carecen de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te searé del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjese. Entonces tenemos que ser, hermanos, hacedores. La fuerza por todos los medios debemos ser hacedores. En Hebreos 5:14 dice el apóstol Pablo: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer luz en este mundo si nuestros sentidos no están ejercitados? ¿Qué significa eso, ejercitar los sentidos? ¿Cómo podemos sacar a la luz el error si no sabemos distinguir entre el bien y el mal? Casualmente para eso es el ejercicio, para que usted pueda discernir entre el bien y el mal. Si usted no sabe discernir, ¿verdad? O no puede discernir entre el bien y el mal, ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo vamos a aprender eso? Siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si somos oidores, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Así lo dice Santiago. Si muchos están pensando que ser cristiano es solamente venir los domingos, significa que todavía no les ha caído el 20 de lo que es ser un cristiano de verdad. Porque esto es simplemente desconocimiento. También le pasó a los discípulos. Si a los discípulos les pasó eso, también a nosotros nos puede pasar, hermano. Y esto nos lleva a un segundo punto. ¿Qué es ser un verdadero cristiano o quién es un verdadero cristiano? Y para entender esto vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver el Salmo 105, 26. Y ahí está la clave. Salmo 105, 26. Salmo 105, 26. En el Antiguo Testamento, la persona que busca a Dios o es escogida por Dios, fíjese cómo le llama. Mire, muy importante. Dice, envió a Moisés su esclavo y a Aarón, el cual había escogido. Ok, ¿cómo le llama Dios a los que escoge? ¿Cómo? Esclavo. En otras versiones dice siervo. Un siervo es un esclavo. Envió a Moisés su esclavo. Amado hermano, ¿usted es un esclavo de Cristo? ¿Usted es una esclava de Jesús? ¿Qué dice hermana Yolanda? Pues sí, pastor, porque predico la palabra, ¿no? O sea, la comparto a los vecinos. Bueno, donde quiera que ande. ¿Qué debemos hacer entonces como esclavos? Esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Debemos andar, hermano, en su obra. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que nosotros somos compañeros, ¿verdad? En este ministerio con Dios. Es decir, que como que somos socios en todo esto. Así nos toma Dios. Por eso Pablo dice, mi evangelio. Usted tiene que abrazar el evangelio como suyo. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Pues compartir la palabra. Ahora, un esclavo no tiene voz ni voto. Un esclavo hace lo que dice Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Envió a Moisés su esclavo y a Aarón, al cual había escogido. Entonces, cuando Dios escoge, ¿verdad?, les llama esclavos o siervos. En Josué 22:2, mire lo que dice. Josué 22:2. Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó.
Y en la BTX4, ¿verdad? Que eso es de las Biblias donde el texto masorético, ¿verdad? Entra ahí en estos últimos tiempos. En la última versión, podríamos decir, la BTX4, dice: y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, esclavo de Jehová, o Jehová, se refiere al tetragramatos, el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre impronunciable de Dios. Dice: os ordenó y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, esclavo de Jehová o de Jehová, ¿verdad? Entonces Dios escoge esclavos, Dios escoge siervos, y en el Nuevo Testamento nos clarifica lo que es ser un seguidor de Cristo. Miren, vamos a Romanos 1:1. Romanos 1:1. En la BTX4 dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Romanos 1:1. Romanos 1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Ahora, fíjese, el apóstol Pablo dice que es esclavo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos creemos o qué? Nosotros también somos esclavos. Debemos ser esclavos. Todo lo que usted hace, hermano, lo hace para el Señor. No lo hace para nadie más. ¿Verdad? El servicio es para Él. Entonces somos esclavos de Cristo. Así se consideraba el apóstol Pablo. Esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El Señor Jesús afirma que el verdadero cristiano deberá estar al servicio de todos. Mire, vamos a Marcos 10:44 al 45. Marcos 10:44 al 45. Entonces, Marcos 10:44 al 45 dice: el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. ¿Cómo ve? Entonces, si nosotros queremos ser los primeros, si queremos tener un lugar privilegiado, ¿verdad? Queremos ser líderes, tenemos que ser esclavos de nuestro hermano. Entonces nosotros tenemos que tratarlos a los demás, ¿verdad?, como superiores a nosotros mismos, porque nosotros somos esclavos de Cristo. Fíjese, como iglesia. Por eso es que cuando vienen visitas, cuando hay un convivio, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los primeros a quien debemos atender? A las visitas. No a nuestra familia, no, a los que nos visitan. Nuestra familia lo hacemos a un lado y nos vamos con los que nos visitan. Esa es la parte de lo que dice la Escritura, porque somos esclavos de Cristo. Entonces, y tratar como superiores a los demás radica en eso, darles un buen servicio. Dice ahí: y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino a dar su vida. Y dice, y no a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces, cuando nosotros no actuamos de esa manera, estamos siendo, digamos, desobedientes. ¿Nos creemos más que Jesús? Imposible, no puede ser. Fíjese, entonces, ¿cómo debe ser nuestro carácter? ¿Cómo tenemos que doblegar nuestro orgullo? ¿Verdad? Actuar de esa manera, porque ese es un verdadero cristiano. Hay humildad en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, tenemos que servir a los demás.
Porque dice el Señor Jesús no vino para que le sirva, sino Él vino a servir. Entonces un verdadero cristiano es la persona que sirve, pero el término siervo implica ser una persona sin prestigio. Fíjese, escuche bien. El término siervo implica ser una persona sin prestigio, una persona de poco respeto, nada de honor. Y ese papel de poco prestigio casi a nadie le gusta. Ese es el problema. ¿Cómo yo voy a estar sirviendo a los demás? ¿Se da cuenta? Ese es el problema. ¿Cuántos les gustaría ser siervos? Nadie levanta la mano. Venga. Sí, hermano. Ya nuestras hermanas están empezando en los Ujieres, están empezando a ser siervos. ¿Verdad? Entonces la práctica. Pero nosotros también, ¿qué nos corresponde? Ser humildes y obedecer a los Ujieres. Porque hay aquí algunos hermanos que vienen y no obedecen a los Ujieres, están peor. Eso también es falta de respeto. Los Ujieres están sirviendo, se nos están diciendo, siéntese ahí, usted debe sentarse ahí. Tenemos que ser obedientes. Busque 2 Corintios 2:10. Pero la verdad, esto es lo que significa ser un verdadero cristiano. Sin embargo, cuando el Señor Jesús aplica esta palabra para sus seguidores, la aplicación era un sinónimo de grandeza y privilegio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando el Señor decía que nosotros somos esclavos o nosotros somos siervos, es un término de grandeza. O sea, mire, por ejemplo, cuando usted dice, yo soy siervo de Cristo, es algo grande. Es un privilegio. Ser siervo del Señor, ser esclavo de Cristo, es un privilegio. No tiene por qué sentirse mal, al contrario. Si usted es un siervo de Dios, por ejemplo, cuando usted va a la embajada de Estados Unidos, le tratan excelentemente bien, porque usted es un siervo de Dios. Y le dan prioridad. Amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ser un esclavo de Dios es un término de grandeza. No cualquiera es un siervo de Dios. Mire, ¿qué dice Pablo? 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Amado hermano, hermana, ¿usted se goza en sus debilidades? ¿Usted podría decir, yo me gozo en las afrentas? Cuando alguien le hace daño, cuando alguien le trata mal, cuando alguien le menosprecia. ¿Usted puede decir, me gozo en las afrentas? ¿Me gozo en esas debilidades? ¿Me gozo en la persecución? ¿Me gozo en la angustia? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque dice Pablo aquí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la clave. Por eso podemos gozarnos en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando usted se goza en esas debilidades, ahí está el éxito de su fe, ahí está el éxito de la grandeza de Dios en su vida. Porque a los soberbios, Dios no los quiere. Gozarse en la debilidad es eso, ser humilde, ser una persona que se reconoce incapaz de hacer las cosas. Al reconocernos incapaz, ¿verdad?, le damos la autoridad a Dios, le damos la soberanía de nuestra vida a Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Él es el soberano, Él es nuestro rey, y nosotros somos sus súbditos, sus esclavos. Y es cuando Dios obra, hermanos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender, y úselo, hermano, úselo. Cuando tenga algún problema, gócese en ese problema. Cuando alguien le desprecie, gócese en ese desprecio de los demás.
porque usted sabe que es un esclavo de Cristo y tiene que dar un buen testimonio. Usted es una sierva de Dios. Dígale a su vecina o vecino, ¿te gozas en tus debilidades? ¿Te gozas cuando tienes problemas? ¿Te gozas cuando alguien te desprecia? A ver qué le dice. Dígale. ¿Se goza en sus debilidades usted? No. ¿No? Tiene que aprender. Hay que ser honesto, ¿verdad? Es como empezamos. Y a veces no lo hemos hecho porque no sabemos. Cuando alguien le trata mal, ¿qué hace? No, agarra un palo, yo creo que le da. Y hermano, nosotros tenemos que aprender de eso, gozarnos en nuestras debilidades. Porque es un privilegio. Y Dios pone esas cosas, hermanos, para nuestro crecimiento. No es porque viene así por así, no. Dios conoce cómo es nuestro carácter, cómo está nuestro corazón, por eso le manda a las personas para que ahí, hierro con hierro se aguza. Luego usted dice, ¿pero por qué me pasa esto? Porque el Señor le está tratando con usted, para que usted cambie y sea mejor persona, mejor cristiano. Esto es ser un buen cristiano cuando le aplicamos el término que es un privilegio gozarse en la necesidad, gozarse en las afrentas, pruebas, angustias, necesidades, debilidades. Si nosotros aprendemos a gozarnos en esas cosas, seremos buenos cristianos y cristianos de verdad. Hay una porción de las Escrituras donde se nota claramente donde 2 discípulos de Cristo ruegan a su madre para que interceda por ellos. Esto también es interesante. ¿Cómo? Fíjese, 2 discípulos del Señor Jesús no entendían esto que usted está aprendiendo, ¿verdad? Ellos no lo sabían. No sabían que en la debilidad está la fortaleza, la fuerza. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera esta parte en las Escrituras. Miren, vamos a ver ahí Mateo capítulo 20, 20 al 22. Mateo capítulo 20, 20 al 22. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. O sea, la mamá, ¿verdad?, de Zebedeo se postró delante del Señor Jesús pidiéndole algo. Dice, y le dijo, el Señor Jesús le dice, ¿qué deseas? Le dice, di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, estaba pidiendo privilegio para sus hijos. Respondiendo, entonces Jesús dijo, ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Se refería al sacrificio en la cruz. Dice, ¿podéis beber la copa que yo estoy por beber? Les pregunto. ¿Quieren ser crucificados? Pues no saben ustedes lo que piden. Cuidado, hermanos, hay que, ¿verdad? No saben lo que piden. Dice, ¿podéis beber la copa que estoy por beber? ¿Pueden ir ustedes a ser crucificados como yo voy a ser crucificado? Le responden, podemos. Y el 23 le dice, a la verdad, de mi copa beberéis. Es decir, que también iban a ser ejecutados, es lo que le está diciendo. A la verdad de mi copa beberéis, pero al sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien ha sido preparado por mi Padre. Solo Dios sabe quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda del Señor Jesús. Obviamente nosotros sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, los 3 comparten la misma deidad. En el verso 23 al 24 les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis
y con el bautismo con que yo seré bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha ya le corresponde a mi Padre. Entonces, en estos textos, amados hermanos, podemos darnos cuenta que estos dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, no habían comprendido lo que es ser un verdadero cristiano. En este caso, un discípulo del Señor Jesús. Ellos querían la gloria, pero no la copa de vergüenza. Ellos querían la corona, pero no la cruz. Ellos querían el cargo de amo, pero no el de siervo o esclavo. El Señor Jesús, dándose cuenta que no habían entendido lo que por algún tiempo llevaba modelando, les platicó un ejemplo mucho más práctico. Mire el verso 25 al 26. Entonces Jesús les llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Es el liderazgo secular, de eso está hablando. No será así entre vosotros el liderazgo cristiano. Miren lo que dice. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor o será vuestro esclavo. ¿Usted quiere ser grande? Empieza a servir. Ahí está la clave. Nosotros como iglesia debemos tener estos conceptos muy presentes en nuestro diario caminar. En la iglesia debemos servir a los demás si queremos ser cristianos de verdad. Cristianos maduros, debemos aprender a servir a nuestro prójimo, tratar a nuestro prójimo como superior a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos maldicen. Y por último, dice el Señor Jesús, Mateo 20, 27 al 28. Mateo 20, 27 al 28. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Ahí está. ¿Usted quiere ser primero ante los demás? Sirva a los demás. Sea esclavo de los demás. Hermanos, aquí, por ejemplo, hay convivio cada domingo. Y sí quería recordarles porque a veces se levantan y dejan las sillas tiradas por ahí, la mesa sucia, ¿verdad? Comida en el piso. Y eso no, hermanos. Acuérdense que estamos en la casa del Señor. Entonces hay que tener un poquito de respeto en ese sentido. Dejar limpio nuestro lugar, poner nuestra silla en su lugar, dejar limpia la mesa. Eso es importante. Entonces, y si usted ve que pasa eso, pues nosotros como siervos, esclavos de Cristo, tenemos que hacer también. Pero todos debemos estar conscientes, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Por eso dice aquí, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será un siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo. El Señor Jesús cumplió estas palabras en símbolo de servicio, de siervo, pastor. El Señor Jesús se ciñó la toalla en su cintura, le lavó los pies a sus discípulos y los secó. Y les dijo: ejemplos he dado para que os lavéis los pies los unos a los otros. Posteriormente, amados hermanos, como ya todos sabemos, el Señor Jesús dio su vida en rescate por muchos. Fue azotado, fue insultado, fue crucificado, derramó su sangre, sufrió el martirio más atroz que un ser humano haya soportado. Mas, sin embargo, pidió perdón por todos nosotros. ¿Usted cree que el Señor Jesús, de tanto sacrificio, de dar su vida por la iglesia, merezca que nosotros seamos cristianos que no sirvan en su iglesia? Me gustaría, vamos hermanos, que hiciéramos un compromiso con el Señor Jesús, que en este 2026 todos pongamos el hombro para que la iglesia crezca, florezca, dé mucho fruto y así tengamos una iglesia gloriosa. ¿No les gustaría tener una iglesia gloriosa que glorifique a Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren decir al Señor Jesús: quiero ser un siervo tuyo? Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, ¿verdad? Vamos a poner todo esto en las manos de Dios.
Y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser un siervo, yo quiero ser una sierva tuya, ¿no? Hermano, recuerde que es un privilegio, ¿no? No es cualquier cosa. Ser un siervo de Dios o una sierva de Dios no es cualquier cosa. Vamos a orar. Inclina su rostro y cierra sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos entendido que somos tus esclavos, que somos tus siervos, que tenemos que comportarnos de esa manera. Señor, ayúdanos a entender lo poco o mucho que hemos entendido hoy, quede grabado en nuestro corazón y podamos llevarlo a la práctica. Señor, si aprendemos a servir, podremos decir que somos sal y luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, para hacer esa sal, para prevenir la corrupción y ser la luz para sacar a la luz el error. Gracias por la vida de nuestras hermanas, nuestros hermanos que hoy han escuchado estas palabras tuyas, Señor. Sabemos que tú hoy nos has hablado a través de tu palabra y ayúdanos a ser esos siervos, esas siervas, esos esclavos tuyos. Señor, gracias porque nos recuerda, Señor, cuál es nuestro papel en este mundo, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y que estas palabras hayan quedado grabadas en su corazón y puedan llevarlo a la práctica. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor los bendiga, tomen sus lugares.